Vamos a iniciar, vamos a orar al Señor para que pueda ayudarnos durante este tiempo y pueda sostenernos en todo lo que hagamos. Oremos, hermanos. Dios grande y misericordioso con nosotros, justo en todos sus caminos, incomparable, oh Señor. Solo queremos venir delante suyo con reverencia, con temor, pero a su vez también con esperanza, con confianza. Señor, venimos no porque hayamos hecho algún mérito propio, aunque nos hayamos esforzado en obedecerte. Señor, nos acercamos a usted en los méritos de nuestro Señor Jesucristo, por esa vida perfecta que Él vivió por nosotros, por esa muerte en la cruz que sufrió por nosotros, y por la esperanza de esa resurrección que experimentó para darnos también vida a cada uno. Señor, queremos rogarle que nos sostenga, que nos ayude al venir a su palabra, al considerar este tema, que nuestras mentes puedan ser movidas a examinarlo, a considerarlo y a examinarnos a nosotros mismos. Señor, ayúdenos, se lo rogamos. ¿Quién es suficiente para esto? Pero necesitamos la ayuda de su Espíritu Santo, que pueda llevarnos a discernir tu verdad y examinarnos a la luz de la misma. Le pedimos todo esto aún en la intercesión, en la comunión que tengamos unos con otros. Oh Señor, sosténganos y ayúdenos. Se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, estamos considerando ya algunas semanas el tema de pecados respetables del libro del autor Jerry Bridge, y vamos a ir considerando capítulo por capítulo cada semana. En tal sentido, hoy, hace 15 días, el hermano Víctor estuvo compartiendo el capítulo 1 y hoy vamos a enfocarnos en el capítulo 2 de aquel libro. Hemos estado compartiendo algunos captures del mismo para que puedan leer aquellos que no poseen el libro y a su vez también todos podamos ir considerando el tema. Al final vamos a ir siempre a su palabra y esta es lo que va a darnos luz y va a ayudarnos a comprender de mejor manera cada uno de estos asuntos. ¿Ok? En tal sentido, yo espero que la oración que voy a estar recordando cada vez, voy a estar recordando esta oración que el apóstol Pablo presenta en Filipenses, en el capítulo 1, versículo 9, cuando él dice que se amen cada vez más. Eso es en la traducción lenguaje actual, que se amen cada vez más, que aprendan bien y juzguen correctamente para que sepamos cómo elegir lo que es mejor. Que esa pueda ser nuestra oración y que esa pueda ser también nuestro anhelo, ¿no? Que podamos en este sentido amarnos de mejor manera, que podamos juzgar de manera correcta y que también podamos empezar a elegir de mejor manera también en cada una de nuestras decisiones, las cuales tomamos a diario. ¿Ok? Entonces, esta sería la tercera semana en que estamos tratando el tema de pecados respetables del libro de Jerry Bridge, como ya mencioné, y vamos a ir analizando lo que el autor plantea en el libro a la luz de las Escrituras. Las Escrituras es nuestra máxima autoridad y a ella acudiremos siempre ante cualquier asunto. Y el autor Jerry Bridge presenta este libro, Pecados Respetables. Ya se consideró hace 15 días se consideró el capítulo 1. ¿Quién recuerda cuál era el tema del capítulo 1? ¿De qué trató el capítulo 1? Santos comunes y corrientes, ¿se acuerdan? Ok. Ese fue el asunto que se consideró en el capítulo 1, santos comunes y corrientes. Y lo particular es que el autor empieza tomando como ejemplo a los creyentes de la iglesia de Corinto. En la iglesia de Corinto había muchas situaciones particulares, muchos pecados, y a esos creyentes en la iglesia de Corintios se les llama santos. Evidentemente no solo a ellos, sino a cada hombre o mujer que el Señor ha salvado por su gracia,
que le ha concedido un nuevo nacimiento. Todos aquellos que el Señor nos ha salvado por su gracia somos santos delante de Dios, pero no por nuestros medios, no por nuestras buenas obras, sino que es una posición en la cual Dios nos pone luego de habernos salvado. ¿Ok? Entonces, el tema del capítulo 1 fue ese, ¿no? Santos comunes y corrientes. Y hay algo particular. ¿Alguien recuerda el significado bíblico de santo? ¿A qué nos referimos con santo? Son aquellas imágenes que están en algunos altares, son aquellas personas que viven de manera perfecta. ¿A qué nos referimos con santo? Según la Escritura. ¿Quién recuerda o quién tiene una idea? Separados, ok, ese es un buen concepto, una buena definición, separados. ¿Qué más? Ok. Bueno, separados sería la definición básica del término santo. Lo que implica es que Dios nos ha separado del mundo y de la corriente del mundo y nos ha puesto en una posición de gracia en la cual podemos experimentar todas sus bendiciones a través de Cristo Jesús. Es decir, somos santos en el sentido no de que somos perfectos y que no pecamos, porque evidentemente, como vamos a ver a lo largo de este estudio, lo hacemos aún, lamentablemente. Sin embargo, la posición que Dios nos ha puesto ahora en Cristo es totalmente diferente de la que nos encontrábamos antes. Entonces, a eso se refiere el término santo en la Escritura. Cuando hablamos de santo, no es alguien que nunca ha pecado, ni tampoco ni alguien que ha hecho muchas buenas obras para considerarlo así. No, el contexto de santo, según la Biblia, según lo que Dios ve, es alguien que ha sido separado, apartado de la vida pecaminosa y de la práctica del pecado, y separado para vivir para Dios. ¿Ok? Entonces ese es el enfoque de santo. Y por eso los creyentes podemos decir confiadamente, sin confiar en nuestras propias obras, somos santos, pero por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Y el autor en ese capítulo, el énfasis principalmente es que los creyentes debemos estar conscientes de esa posición en la cual Dios nos ha puesto. Es decir, si Dios nos ha salvado y nos ha hecho santos, nos ha puesto en una posición diferente y los creyentes debemos estar conscientes de eso. Porque el estar en esa posición conlleva una gran responsabilidad. Ser santos implica vivir como ellos, vivir de una forma diferente. Si somos separados del mundo, pues evidentemente no vamos a vivir de la misma manera como lo hace el mundo. Entonces la corriente del mundo va en contra de la ley de Dios, en contra de los mandatos de Dios. Ser santo implica una gran responsabilidad, implica examinarnos constantemente a la luz de las Escrituras, implica reconocer que pecamos, implica todo aquello. Entonces, si algo que el autor en el capítulo 1 quería hacer énfasis es precisamente eso, ¿no? Llevarnos a estar conscientes de esa posición en la que nos encontramos, pero a su vez también la gran responsabilidad que eso conlleva. ¿Ok? El tema de hoy se llama la desaparición del pecado. El capítulo 2 habla sobre la desaparición del pecado y es precisamente donde vamos a enfocarnos en cada uno de los comentarios en esta noche. El autor expresa que más o menos entre los últimos 100, 150 años, en la cultura o en la sociedad han desaparecido los términos o las referencias con respecto al pecado. Por eso es que él dice la desaparición del pecado, porque él hace un examen y dice que en los últimos 100, 150 años el concepto de pecado en la sociedad ya no se escucha hablar de pecado. La pregunta es evidente, ¿de en verdad ha desaparecido el pecado que ya no se nombra en la sociedad? Pues vamos a llegar a algunas conclusiones en el transcurso de esta enseñanza. C.S. Lewis, que es uno de los autores que menciona Jerry Bridges, menciona lo siguiente. ¿Cuál es uno de los problemas con respecto a esto de la supuesta desaparición del pecado? Bueno, dice que el obstáculo que más se encuentra, acá también hay un libro por si acaso, pueden usarlo. El obstáculo que más encuentra, según C.S. Lewis, es un total desconocimiento que tienen las personas acerca del pecado. Es decir, quienes escuchan hablar de pecado no tienen la más mínima noción de qué es el pecado.
Entonces, ese es uno de los problemas principales por los cuales está mencionando esto. Entonces, cuando alguien dice pecado, asocias eso hacia otras cosas, no exactamente a lo que es. Entonces, un no entendimiento de lo que es el pecado, precisamente por eso ha habido esta desaparición del concepto en la sociedad. Carson, que es otro de los autores, que también ha hablado con respecto a esto, dice que las personas saben muy bien cometer los pecados, pero no entienden lo que significa. Es decir, en la vida que podemos transcurrir a diario, podemos cometer pecados de muy buena forma, en el sentido lógicamente malo, ¿no? Pero no entendemos lo que eso significa. ¿Ok? Ahora, pensemos en esto y pregunto, si esto sucede en la sociedad, si esto sucede en la cultura, eso no debería sorprendernos tanto, porque la corriente de este mundo, los hombres naturalmente, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo se encuentran los hombres naturalmente? Muertos en delitos y pecados, ¿sí? Se encuentran cegados, es decir, no pueden ver la condición de su alma, se encuentran esclavos del pecado. Entonces, por tal razón, la propia naturaleza caída de todos los hombres los lleva y nos lleva a redefinir los conceptos. Es decir, cuando el apóstol Pablo dice en Romanos 3, no hay quien entienda, todos se desviaron, con su lengua engañan, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Cuando él menciona esto en Romanos 3, él está hablando de esos hombres, de la humanidad como tal, que se encuentra en una condición de ceguera espiritual, en una condición de muerte espiritual, que no puede ver, no puede entender, se desvía, la forma como viven es contraria, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Todo eso habla en Romanos 3, del 9, 10 en adelante. Entonces, esa es la condición del hombre. Pero, ¿qué es lo que pasa con la sociedad? La sociedad, ¿qué es lo que hace? Bueno, la sociedad lo que hace es redefinir, la cultura lo que hace es redefinir el pecado. El profeta Isaías menciona algo similar a esto. Isaías, cientos de años atrás, Isaías en el capítulo 5, versículo 20, ¿quién lo puede leer en voz alta? Isaías capítulo 5, versículo 20. ¿Qué dice? Hay de los que a los malos dicen bueno, y a los buenos malo, que hacen ante la luz tinieblas, y de las tinieblas luz que pone lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo. Ok, muy bien. Entonces lo que vemos aquí es precisamente lo que hace la sociedad o lo que hace la cultura con respecto al pecado. ¿Qué es lo que hace? Bueno, redefine los conceptos, ¿sí? Por eso es que se habla cuando se habla de la desaparición del pecado, es que en las conciencias de las personas están tan cegadas muchas veces que piensan que están viviendo de una manera o que están haciendo algo y piensan que eso está bien, que eso es normal. ¿Pero por qué? Porque se redefinen los conceptos. Entonces, al final podemos coincidir en algo. El hecho que el entendimiento del pecado ha desaparecido en las sociedades, en la cultura, es precisamente el resultado de la condición en la que se encuentran todos los hombres. ¿Ok? Coincidimos en eso. Los hombres se encuentran de esa manera, nos encontramos nosotros en un momento por muchos años en la misma condición, hasta que el Señor tuvo gracia de nosotros, pero ese concepto de entendimiento del pecado surge, o esa desaparición supuesta del pecado, surge de la condición en la que se encuentra el hombre. Si esto es un problema, el problema mayor, ¿cuál es según el autor? El problema mayor según el autor es que el pecado o la idea de pecado también ha desaparecido de algunas iglesias. Y ese sí es un problema, si ya de por sí es un problema grande que la sociedad opaque lo que realmente es el pecado, es un problema mucho mayor cuando este concepto de lo que es el pecado ha desaparecido de las iglesias. ¿Sí? En los púlpitos ya no se escucha esa palabra en muchos lugares. Muchos pastores, muchos predicadores procuran alivianar el sonido de la palabra pecado, usan un lenguaje sutil que amortigua el impacto que puede causar sobre los oyentes. Entonces,
Eso es un gran problema. Que la sociedad viva de esa manera no debería sorprendernos, pero que en las iglesias, que se suponen deben de ser luz en medio de las tinieblas, no se hable del pecado y se redefina también incluso los conceptos en las mismas iglesias, ese sí es un problema. ¿Ok? Y este problema trae por lo menos dos situaciones principales. Cuando se habla de pecado, se puede marcar, o sea, cuando en la iglesia, veámoslo de esta manera, en iglesia casi ya no se habla, en algunas iglesias casi ya no se habla de pecado, pero cuando se habla de pecado en las iglesias, surge lo siguiente, se marca una línea divisoria, es decir, se dice, los creyentes están de un lado, eso no pecan, y se dice, los no creyentes o incrédulos están del otro lado, esos son los pecadores, ¿ok? Entonces, se habla del pecado en algunos lugares, pero incluso el concepto está erróneo. Solo se enfoca en los que están afuera, en los del mundo. Esos son los pecadores que están perdidos y necesitan arrepentirse. Entonces, incluso en las iglesias se puede llegar a cometer eso. Ese es uno de los problemas, ¿no? Entonces, cuando se habla de pecado, no me están hablando a mí. Si yo estoy en una iglesia, no me están hablando a mí, sino que están hablando a los que están afuera. Esa es la idea en algunos lugares. Y por eso, lógicamente, los creyentes en ese contexto no reconocen su pecado, no reconocen las infracciones en la transgresión a la ley que cometen, no reconocen sus responsabilidades. El otro problema es que cuando se habla de pecado en estos contextos de iglesia, se suavizan los conceptos, como ya dijimos, para no ofender a la sociedad moderna. Por ejemplo, ya no se dice que se comete adulterio, sino que se le dice que se tiene una aventura, ¿ya? O un desliz. O algunos dicen que necesitan suplir sus necesidades, ¿ya? Y otros, más osados, dicen que lanzan canitas al aire. ¿Ok? Pero al final es adulterio. Y se pone estos conceptos o estas ideas para suavizar lo que realmente deberíamos decir. ¿Ok? Pensemos en otro ejemplo. A los ejecutivos o funcionarios o empleados en general, ya no se les dice que roban lo que hacen esta práctica, ¿no? Sino que se les llama fraude. ¿Sí? O se sustraen lo ajeno, o cometen desfalco, pero ya no se les dice que roban, como es el pecado de sustraer lo que no es tuyo. ¿Ok? Entonces, las personas ya no matan ni son asesinos, sino que ahora son autores intelectuales. O tienen problemas psicológicos algunos. Están enfermos como resultado de los traumas de la infancia. Pero ya no se les dice en el contexto en el cual debería. Y a la idolatría, ya no se comete idolatría, sino que se dice que se honra y se venera, ¿ya? Pero no se le dice idolatría. Entonces, ¿cuál es el punto de todo esto que estamos viendo? Bueno, la sociedad puede verlo de esa manera, pero estamos hablando de que en el contexto de la iglesia también suele escucharse cosas como esta. Entonces, a lo malo no se le dice como debería decírsele, y se le da un matiz diferente para suavizar el concepto de lo que es realmente el pecado. ¿Ok? Entonces el autor, en el capítulo 2, cuando habla de la desaparición del pecado, el enfoque en el cual está considerando es precisamente esto. Este es un problema que hay. En las sociedades ya no se escucha esa palabra pecado, y en las iglesias, o en algunas iglesias, lamentablemente, tampoco, por estas situaciones que estamos mencionando. ¿Ok? ¿Hasta ahí algún comentario o pregunta? ¿Se le cambió el nombre y sigue pecando? Claro, ¿sí? Se le cambia el nombre, se lo suaviza como para no ofender las conciencias o ofender las mentes de las personas, ¿no? Creemos que es así, pero no es así. Exacto, muy bien. Entonces, este es un problema, el hecho de que el pecado esté desapareciendo de muchos círculos cristianos. Y en algunos otros donde todavía hay algunos conceptos referentes al pecado,
insisto, solo se aplica, cuando hablamos de pecado, solo se aplica a los de afuera. Los de afuera son los pecadores, los de afuera son los que necesitan arrepentirse, los de afuera son los que necesitan volverse de sus pecados, pero ya no se lo aplica hacia los creyentes que están dentro de la iglesia. ¿Ok? Como si estuviésemos en una posición diferente con respecto al pecado, como vamos a ver ahora. Entonces, los de afuera son aquellos que cometen pecados escandalosos. El aborto, la homosexualidad, el homicidio, los escándalos de corrupción, esos son los pecadores que necesitan arrepentirse. Entonces, rápidamente encendemos algo que he llamado nuestro pecadómetro y recibe alertas, ¿sí? Es decir, emitimos juicio. Ese es un pecado, merece justicia. ¿Cómo puede ser posible que actúen de esa manera? Deberían pagar por sus delitos. Tendrían que hacer justicia sobre ellos. Entonces enseguida se levanta nuestro nivel de pecadómetro hacia aquellos pecados escandalosos que cometen los demás. ¿Ok? Ahora, no estoy diciendo con esto que el que ellos hagan eso debemos celebrarlo. No estamos hablando de eso, ¿no? Evidentemente son pecados escandalosos que causan mucho daño. No estoy diciendo que debemos celebrarlos o tolerarlos. Lo que estoy diciendo y lo que estamos diciendo, y el enfoque un poco del autor es, cuando nos enfocamos en ver aquellos pecados escandalosos de otros, el problema es que pasa muy desapercibido nuestros propios pecados. Ese es el problema. Entonces, cuando estamos muy atentos, las miradas, a lo que otros hacen, a esos pecados que los otros hacen, los vecinos, lo que los vecinos hacen, lo que los compañeros de trabajo hacen, lo que los compañeros de estudio hacen, esos pecadores que viven de esa manera, entonces cuando nuestro enfoque está mucho en mirar lo que ellos hacen, el problema es que dejamos pasar muy sutilmente o ignoramos nuestros propios pecados, que probablemente no sean tan escandalosos como, por ejemplo, el chisme, el orgullo, la envidia, la amargura, la lujuria. Esos no son escandalosos como tal, pero son pecados. Entonces, como estamos muy pendientes de lo que otros hacen, entonces estos pasan ahí desapercibidos bajo nuestra perspectiva. Y precisamente el enfoque del autor en este capítulo es que eso suceda en la sociedad y en la cultura, bueno, es resultado de la condición en que se encuentra. Pero que eso suceda en los círculos de los creyentes, eso sí es un gran problema. Si precisamente somos quienes tenemos luz y pudiéramos y debemos ver de mejor manera cada uno de estos aspectos, para nosotros mismos. ¿Ok? ¿Estamos hasta ahí claros? ¿Alguna pregunta o comentario? José. Cuando nosotros hacemos eso, que vemos, que hablamos y decimos, mira, esto merece esto, es porque el Señor nos ha dejado conciencia y podemos en ese momento saber que eso está mal. Pero lo malo es que nosotros primero deberíamos examinarnos y cambiar la actitud que estamos viviendo de pecado. Claro, definitivamente, insisto, no estoy diciendo, no, tal persona cometió esto, qué bien, no sé. No estamos diciendo que debemos celebrar los pecados de otro tampoco, no, ese no es el punto. Es pecado, es pecado. El punto es cuando nuestro enfoque mayor está en eso externo y no en lo interno. Y eso lleva a cometernos, incluso pensemos en pecados de omisión, hay pecados que cometemos por omitir algo. Es decir, dejando de hacer lo bueno, o sea, no hacemos lo bueno, ¿cómo nos es contado según la Escritura? Como pecado. Y no precisamente es un pecado escandaloso, como algún homicidio o algo similar,
desde nuestra perspectiva, ¿no? Desde cómo nosotros medimos los pecados, pero una omisión tiene la misma connotación, es un pecado delante de Dios. Entonces nos enfocamos en lo que otros están haciendo y omitimos desarrollar nuestras propias cualidades espirituales que debemos de buscar, el fruto del Espíritu, como dice el apóstol Pablo. Vamos a Gálatas 5. Gálatas 5. ...19 en adelante, hasta el 23. Uno por uno. Alguien lea el 19, otra persona que lea el 20, el 21 y así sucesivamente hasta el 23. Gálatas 5, 19. Justo el 19 solamente. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. El 20. Idolatría. No, pues ya no usted. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Ok, Miguel. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practiquen tales cosas no heredarán el reino de Dios. El 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Y el 23. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Ok, entonces, ¿qué es lo que vemos el apóstol Pablo? Está describiendo, ¿sí?, las obras de la carne y evidentemente enumera un sinnúmero de características y de pecados claros, que probablemente no son los únicos, pero el enfoque de cada uno de los que menciona ahí tiene que ver con los 10 mandamientos. Y luego hace un contraste con el fruto del Espíritu. Entonces, el problema es cuando estamos más enfocados en ver las obras de la carne en otros, ¿sí?, en cómo otros transgreden o viven conforme a las obras de la carne, y dejamos de desarrollar las cualidades espirituales que somos llamados. El fruto del Espíritu, gozo, amor, paz, paciencia, tenemos que desarrollarlo. Si el Señor nos ha salvado, ese fruto del Espíritu va a evidenciarse y debe evidenciarse de mejor manera cada día. Eso implica una responsabilidad, que implica un ejercicio, implica fe, confianza en la forma como esto se va desarrollando. Pero en lo que estamos mencionando es el enfoque a veces está mucho más afuera y no hacia adentro en este sentido. ¿Ok? El autor también toma un ejemplo y él pone un ejemplo, un testimonio propio, me parece que es que él pone, y él habla de una reunión de varones en la cual él estuvo en una iglesia, y en esa reunión de varones se hicieron peticiones de oración. ¿Ok? Y se plantea, este grupo de hombres plantean las peticiones de oración, pero él se sorprende porque la mayoría de esas peticiones de oración, todas tenían que ver con pecados que comete la sociedad. Entonces él se sorprende en este sentido porque ninguna de las peticiones que presentaron en ese momento, en esa reunión, tenían que ver con pecados propios. Y bueno, él culmina, dice, la reunión, básicamente un poco desilusionado. Culmina la reunión con el texto de Lucas 18:13, que habla, sé propicio de mí, que soy pecador. Pero vamos a leer todo el pasaje, desde Lucas 18, vamos a leer desde el 9. Quiero enfocarme un poco en hablar un poco de esto. Lucas 18:9, lo voy a leer yo, 9 en adelante. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador.
es precisamente esta actitud del fariseo aquella que debemos de evitar. Es un poco el enfoque de lo que estamos hablando. Esa actitud del fariseo es la que debemos evitar y la cual debemos examinar en nuestras propias vidas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchas veces podemos llegar a actuar de la misma manera. Es decir, venimos delante del Señor con un sentido de superioridad, no hacia Dios, sino hacia los demás. Es lo que estaba haciendo él. Él viene y se presenta delante de Dios con un sentido de superioridad, porque él no era o no cometía o no había cometido desde su punto de vista aquellos pecados escandalosos que otros hombres y mujeres cometen. Asombrados, espantados de esas prácticas pecaminosas. Él dice, hablando del fariseo, yo no hago esto, ¿no? Él dice, déjame ver el texto, era allá, no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros. Y al publicano lo pone más abajo. O sea, ni siquiera, o sea, eso ya eran pecados escandalosos, y al publicano lo pone mucho más abajo, ni aún como este publicano. Entonces, desde su perspectiva, desde la actitud en la cual este fariseo viene en oración delante de Dios, es la que debemos de considerar y es un poco el enfoque de lo que estamos hablando. Es algo que debemos evitar, debemos examinar en nuestras vidas en momentos que podamos venir delante de Dios con una supuesta justicia en comparación a los otros hombres a nuestro alrededor. ¿Sí? Entonces, la reacción o la actitud de este fariseo cuando empieza a enumerar, bueno, Dios, yo no soy de esta manera, yo no hago esto, yo no lo hago lo de acá. Eso él dice, yo no soy así, y después viene con su justicia. De hecho, yo soy esto, ¿no? Yo diezmo, yo ayudo, yo ayuno, ¿sí? Todo esto tengo, Señor. Sus justicias. Eso él pensaba que esas justicias lo hacían merecedor del favor de Dios o acto para el favor. Y a veces podemos acercarnos. Ahora, digamos que no podemos venir delante de Dios y decir, bueno, no venimos con la actitud, yo no soy como tales pecadores, pero podemos también venir con la actitud, Señor, bueno, yo hoy día he hecho esto, ¿no? Hice lo de aquí, oré, vine el miércoles a la reunión de enseñanza y a orar, el domingo vine a la iglesia temprano, ¿sí? Yo como que me merezco un premio, ¿no? Como que me merezco algo. Entonces, no, esa no es la actitud correcta. Ese es el punto, que no podemos venir con nuestras propias justicias. Eso no hace que nos hagamos merecedores del favor de Dios. Lo único que hace, como veremos al final, que seamos merecedores de ese favor, es la gracia de Dios a través de Cristo Jesús. Entonces, este fariseo no entendía eso. Este fariseo, de hecho, en su oración, si lo volvemos a leer, no hay ni una sola declaración ni confesión de pecado. ¿Sí? O sea, él no tenía nada que arrepentirse. Él más bien tenía muchas cosas que había que felicitarlo, ¿no? Entonces, esa era la actitud con la cual él viene. ¿Ok? Entonces, la pregunta es, ¿en verdad podemos venir al Señor con esa actitud como la del fariseo y salir bien? ¿Sí? O sea, en verdad podemos decir, Señor, estas son mis justicias. Hoy tengo 10 puntos, no he fallado ni uno. No podemos hacer eso. A veces hemos repetido chismes, a veces hemos dicho palabras hirientes a un hermano, a una hermana, a un familiar. ¿Sí? A veces lo hacemos con mucha más facilidad en otros momentos. Y a veces lo hacemos y ni siquiera pensamos que hemos hecho mal. A veces guardamos heridas del pasado, guardamos rencor y pasamos los meses, los días y a veces los años sin el mínimo esfuerzo de perdonar. A veces alguien está pasando necesidad y solamente decimos, voy a orar por ti, anda en paz, cuando probablemente tenga la oportunidad para ayudar con lo necesario. Entonces,
de alguna u otra manera siempre vamos a venir con pecado delante de Dios, porque hay un remanente de pecado en nuestras vidas, aunque el Señor nos haya salvado por su gracia. Entonces nunca deberíamos venir con la actitud del fariseo. Más bien deberíamos acercarnos a Dios con la actitud del publicano, que ni siquiera quería levantar sus ojos, ni siquiera quizás quería pronunciar palabra, porque no se sentía digno, y realmente no somos dignos. Y él lo único que dice es: Dios, sé propicio a mí, pecador. ¿Ok? ¿Alguna pregunta o comentario hasta allí? He querido extenderme un poco en este ejemplo, que lo menciona el autor brevemente en el libro. ¿Estamos claros cuál es la idea hasta ahora? Cuando el autor habla de la desaparición del pecado, ¿a qué se está refiriendo? ¿Y por qué se dan estos problemas? ¿Por qué no se escucha en la cultura el pecado? Bueno, por su condición caída. ¿Y por qué pasa esto en las iglesias? Porque se está redefiniendo los conceptos. De acuerdo a lo que dice la Escritura con respecto al pecado, no se lo está diciendo en las iglesias, no se los está enseñando. Entonces, levántate la mano, pensé que querías decir algo. Entonces, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué como creyentes podemos llegar a actuar de esta manera? ¿Qué creen ustedes? ¿Porque nos pasa o no? ¿No? Creo que no estamos en la condición del fariseo, ¿no? De creernos justos, ¿no? Nos pasa. Hay momentos en que podemos venir, sea en nuestro devocional, sea cuando venimos a la iglesia, o cuando hablamos con otros. Podemos deslizarnos en algún sentido de superioridad, de creernos más justos que alguien que está a nuestro alrededor. ¿Viste la vecina, la hija de la vecina? Salió embarazada, ni siquiera se ha casado. No, pero eso no pasa en mi casa. Entonces me creo una autojusticia. Probablemente no pase eso en los hogares, el Dios nos guarde de aquello, pero hay muchas otras cosas que pasan en el contexto de nuestros hogares. Claro, entonces no hay nada que podamos jactarnos en ese contexto. ¿Sí? Bueno, ¿por qué pasa esto con los creyentes? Es la pregunta. ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué llegamos a este punto? ¿Por qué a veces nos pasa? ¿Por qué nos permitimos ese actuar muchas veces? Porque quizás no tenemos un continuo reconocimiento de la debilidad como ser humano y que dependemos simplemente o solamente de Cristo. Ok. Otro aspecto que sucede en nosotros como creyentes es que por lo general, como somos seres humanos pecadores caídos, el mismo pecado hace que nosotros nos justifiquemos y creamos que nosotros somos autosuficientes. Y creímos una mentira desde que el jardín de Eva, que le dijo: y seréis como Dios. Entonces nosotros nos justificamos, y a veces cuando nos enojamos y decimos de pronto cosas hirientes a otros, no, pero es que tú me haces enojar, eres tú el que me saca de casillas. Entonces, mira, si tú te portaras de esta manera, estos problemas no pasarían. Yo no te estuviera diciendo esto y cosas así. Entonces nosotros justificamos nuestra manera de actuar, nuestro pecado, porque otro nos hace reflejar ese pecado. Okay. Esa persona o ese incidente o eso que pasó hace salir nuestro pecado, y no estamos en ese momento capacitados como para darnos cuenta que estamos pecando. Entonces eso sucede muy a menudo, muy a menudo. Entonces, bueno, en la noche o tal vez ya cuando tengamos un poco más de calma, paciencia, orando, leyendo las Escrituras, el Espíritu Santo nos redarguya de ese pecado y podamos darnos cuenta, ¿no? Porque es ahí donde vamos a realmente
que vamos a tropezar, sí, tal vez vamos a tropezar, pero que no sea tan seguido. Claro. Y estamos ahí mejorando en esa parte. Bueno, ojalá no sea tan de noche porque al final no llegamos a la noche, ¿no? Molesta. Ya le doy paso. El compromiso de un cristiano debe ser siempre examinarse, ¿no? Yo creo que hemos estado tan bombardeados de tanta cosa como poder a que tú puedes, a que suceda, cosas como esa, que es fácil perder el norte, digo yo, ¿no? Nuestro norte asiático, quiero decir, ¿no? Y muchas veces creemos, como tú decías hace un momento, creemos que nos merecemos todo porque simplemente venimos a la iglesia, o porque estamos estudiando la Biblia, o porque creemos que creemos, dependiendo del caso. Y yo creo que uno debe hacer siempre el ejercicio, por lo menos yo lo hago muy frecuentemente, es cómo actuaría Cristo en estas circunstancias, ¿no? Porque es fácil equivocarse, es súper sencillo equivocarse porque estamos en un mundo donde estamos rodeados de tanta basura. Bueno, cambiemos a ese equivocarse. ¿Es fácil? Pecar. Pecar. Ok. Es Sí, fácil pecar. es fácil pecar. Sí, ¿Algo quería decir? No, como usted dijo algo, ¿no? Que muchas veces en la iglesia es como que se predicara para los de fuera. Ah, ok, claro. Y entonces como que no se predica para los que están adentro. O muchas veces a veces, no, aquí no pasa, esto pasa afuera. Exacto. Entonces muchos de pronto estamos, bueno, yo estoy en la iglesia, yo ya soy salvo. Yo creo que yo como que no tengo ese tipo de pecado, ¿no? No me preocupo mucho por ello, ¿no? Pero en realidad sí debería de ser así, de que cada uno de nosotros nos autoexaminemos, ¿no? Cada quien, porque realmente la palabra dice, ¿no? Que si nosotros decimos que no cometemos pecado, estamos sintiendo y Claro. haciendo a Dios la Claro. porque en realidad somos seres humanos y cada día cometemos pecados. Y aunque no sean esos pecados así, y no es que sean uno grande, uno pequeño, porque yo creo que pecados están. Entonces, yo creo que eso es lo que pasa, ¿no? Que tenemos que examinar. Buen punto. Entonces, ¿por qué pasa esto como creyentes? Bueno, porque a veces, además de lo que han mencionado, a veces establecemos un escalafón o un nivel de los pecados. Es decir, los agrupamos, ¿no? Esta es la lista de pecados escandalosos y estas son pecaditos, ¿no? Son... ¿Cómo era? No, la palabra que usa... son equivocaciones. Ok, entonces... a veces llegamos a hacer esa división, o sea, nos tomamos la atribución, porque es una atribución eso, de establecer ese nivel, ¿no? Estos son pecados escandalosos y esto, como que, esto no, es algo, una minucia, ¿no? Algo sin sentido. Pero ¿qué dice la Escritura? Santiago 2:10. Eso debe llevarnos a pensar si que tenemos algún nivel o escalafón de los pecados, bueno, esto dice la Escritura. Santiago 2:10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. ¿Sí? Entonces, eso nos debe llevar a pensar, cualquiera que guardare la ley, pero ofendiere en un punto, esa falla o esa desobediencia o ese pecado lo hace culpable de transgredir toda la ley. Entonces debemos cambiar nuestra manera de pensar en este sentido con respecto a la perspectiva de los mandamientos. La ley de Dios, sus mandamientos, no son independientes el uno y lo otro. Es decir, no es independiente el mandato de no te harás imagen y semejanza del mandato honra a tu padre y a tu madre. O sea, no hay esa independencia el uno del otro. Los mandamientos, la ley moral, cuando hablo de la ley moral me refiero a los 10 mandamientos,
son una unidad. Por eso Santiago dice eso, cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendieron, cualquiera que guarde del mandamiento del 1 al 9, como el joven rico, por ejemplo, que decía que había cumplido todos los mandamientos, pero falló en el 10º, que es no codiciarás. ¿Ok? Al final se hizo culpable de todos. Entonces, el problema es cuando hacemos ese escalafón y decimos tal pecado es como que merece más justicia que otro. Y cuando hacemos, y lógicamente vamos a hacer el escalafón a nuestra conveniencia, ¿no? Entonces, entre los menos importantes vamos a poner probablemente aquellos en los cuales estamos nosotros transgrediendo. Entonces, hacer esa división en la ley es uno de los problemas. La ley, los mandatos no son independientes los unos de los otros, sino que es una unidad. Entonces, no solo debo preocuparme de los mandamientos que son externos, sino que también debo preocuparme de aquellos mandamientos que son internos. Porque todos son una unidad como tal. La ley de Dios funciona como una unidad. Cada mandamiento es como los eslabones de una cadena. Están unidos el uno al otro. ¿Ok? Si alguien asesina, por ejemplo, quebranta la ley. ¿Estamos claros? ¿Sí? Pero cuando alguien habla cosas corruptas o mal de otra persona o destruye la reputación de otra persona, también ha quebrantado la ley. Y en la misma manera como aquel que asesina. Porque no hay ese escalafón, la ley es una sola. Y el problema, lo que estamos mencionando, es cuando hacemos esa distinción, cuando nos tomamos la atribución. Nosotros no hemos creado la ley. La ley moral es de Dios, los mandamientos son de Dios. Él tendría esa atribución si es que fuera el caso de hacer alguna división en este sentido, pero no lo hace. Víctor. ¿Qué pasa si yo cometo un pecado, no una equivocación, un pecado? Bien. Y porque soy humano, peco. Todos lo somos, ¿no? Claro. ¿Qué pasa cuando peco? Porque aunque transgreda la ley, soy pecador en ese momento, ¿sí me explico? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, los creyentes, aquellos que el Señor ha salvado en su gracia, que el Espíritu Santo va a redarguirlos de ese pecado o de esos pecados, los va a llevar al arrepentimiento y a volver a confiar en la justicia de Cristo. Sí, te digo esto porque muchas veces cuando se leen versículos como estos aislados, me ha pasado, dicen, ¿cómo puedo yo no pecar si soy pecador? O sea, sonaría como contradictorio. Claro. Pero entonces, bien tu pregunta, y es precisamente, ahorita que estamos hablando de la ley, si hay una cosa que debemos entender con respecto a la ley de Dios, a la ley moral, es que la ley no fue dada en el sentido para que nosotros la cumplamos de manera perfecta, porque no podemos cumplirla de manera perfecta. ¿Sí? No estamos bajo un pacto de obra. Pero esa ley sí debe llevarnos a ver nuestra incapacidad de poder cumplir la ley. Y ante mi incapacidad de saber que no puedo cumplir la ley de manera perfecta, eso también debe llevarme a aquel que sí la cumplió de manera perfecta. Y hay un solo hombre, el Hijo de Dios que se hizo hombre, fue el único que cumplió la ley de manera perfecta. Es decir, no infringió ninguno de esos mandamientos. Entonces, cuando hablamos y de la pregunta, el punto no es qué debo hacer para no pecar. La pregunta sería ¿en quién voy a confiar cuando peco? ¿Ya? Porque si estoy confiando en mi propia justicia, lo voy a dejar de hacer. Yo tengo lo típico, la automatización. Ahora, yo lo voy a dejar. Hoy decido que voy a dejar de fumar y lo dejo. Eso a mí no me controla. Yo tengo dominio propio. Sí, y puedes dejarlo, como hemos hablado en otros contextos, pero infringes la ley en otros puntos y al final te haces transgresor de toda la ley.
¿Ok? Entonces ya no hay una idolatría hacia el tabaco, pero a lo mejor hay una codicia hacia otra cosa. Entonces al final estamos en el mismo punto. Entonces la pregunta no es qué debo hacer para no pecar, sino en quién voy a poner mi confianza. ¿Quién no pecó en verdad para hacerme justo delante de Dios? ¿Ok? Efesios 4:29 dice, miren lo que dice el mandato de Efesios 4:29. Se lo sabe, a ver, justito, está con ganas de leer. Una palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesidad, purificación, Necesaria. Oye, usted ni terminaba el versículo, usted ya lo tenía buscado. ¿Que usted tiene mis notas o cómo es la cosa? Lo tiene en el libro, ¿verdad? Bien. Me sorprendió ahorita. Ok. Está leyendo el libro, muy bien. No sabía que lo tenía en la mano. Miren lo que dice el mandato de Pablo, ¿no? Ninguna palabra cuando dice ninguna, ¿qué es ninguna? Ninguna, o sea, no hay términos medios. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino, es decir, lo que salga de nuestras palabras deben de ser, ¿para qué? Para edificar y dar gracia a los que oyen. La pregunta es, ¿hemos podido cumplir esto tal cual? No hemos podido. Yo no he podido. Pero ahora, también pensemos en esto, eso no omite el mandato. Yo tengo que esforzarme en guardar mis palabras para no transgredir la ley. Y cuando la he transgredido, pues debo de saber que hay un abogado delante de mi Padre, que es nuestro Señor. ¿Ok? Ahora, tampoco no es excusa. Bueno, como tengo abogado, yo puedo decir lo que quiera y a la final voy al abogado en todo momento. No, claro que no es así, ¿no? Espero que nadie haya pensado eso. Entonces... Hay muchos que sí piensan. Ojalá que no. Podemos reconocer que hay pecados escandalosos en otros. Y claramente los pecados pueden ser escandalosos. Sin embargo, cuando hablamos y vemos al Señor Jesús cómo interpreta la ley, Él hace una interpretación de la ley más profunda. Él usa Mateo 5, vamos a Mateo 5, 21 al 22. Ya no, deja que lea otro justito, espérese. Mateo 5, 21 al 22. ¿Sí? ¿Alguien más puede leerlo? Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fardo quedará expuesto al infierno de fuego. Ok. Si vemos cómo el Señor Jesús interpretó la ley, entonces Él viene y dice, ok, esto es lo que quiere decir la ley. O sea, si de por sí ya estaba difícil, el Señor viene y le explica de mejor manera y profundiza en esto. Entonces, cuando hablamos de matar, el Señor explica que no solo se refiere a quitarle la vida a alguien, sino que ese rencor, ese odio, ese enojo hacia un hermano, sin arrepentimiento, es como matarlo. ¿Sí? O sea, está al nivel del asesinato. Cualquiera que hable palabras groseras hacia su hermano, pues lo mismo, está al mismo nivel. Entonces el punto aquí es, desde nuestra perspectiva, lo que dice el autor es, llegamos a establecer estos niveles de pecado. Hay pecados escandalosos. Los pecados escandalosos los cometen las personas afuera. Las personas afuera son las que matan. Las personas afuera son las que asesinan. Pero, ¿qué pasa con aquellos que ofenden a su hermano con sus palabras? Pues está al mismo nivel del asesinato, porque la ley es una sola, recuerden. Hay una unidad en la ley. ¿Qué pasa de aquel que se enoja contra su hermano y no guarda rencor en su corazón y no pide perdón o no
o no rectifica lo que hizo. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, está al mismo nivel del asesinato. Entonces, si algo que debemos recordar en este asunto es el pecado, o sea, si vamos a definir el pecado de acuerdo a la Escritura, la palabra dice en 1 Juan 3:4 que el pecado es infracción de la ley. El pecado es infracción de la ley. Sea que nos parezca insignificante o sea un pecado escandaloso. Pero el pecado, todo pecado, es infracción de la ley. Y cuando desechamos o cuando transgredimos en un mandato, estamos desechando toda la ley. Entonces el problema no es que haya desaparecido el pecado en la cultura, en la sociedad o incluso en los círculos cristianos, sino que a veces no se entiende lo que significa el pecado o lo que implica el pecado. Nunca está más, y ese es el punto de hoy. Puede ser que hayamos escuchado muchas veces con respecto a lo que es el pecado y lo tengamos bien claro y está bien, pero nunca está más recordar lo que es el pecado y cuáles son sus consecuencias. El autor en el libro menciona una definición de la palabra pecado que la hemos mencionado en otras ocasiones. Según la cultura griega, pecado significa errar al blanco. Es decir, el significado del término pecado significa errar al blanco. Es decir, no atinarle al centro o no acertar en el blanco. A eso se refiere. ¿Y cuál es la idea? La idea es, lógicamente, un hombre con su flecha, con su arco, lanzando una flecha. Y esa flecha no hizo bien el cálculo y no dio en el blanco. Esa es la idea cuando hablamos de pecar, errar al blanco o transgredir al blanco. ¿Cuáles son las dos escenas que se presentan aquí con respecto a esto de no dar en el blanco o de pecar? Bueno, veamos esta escena. Una persona se arrepiente genuinamente. Pecó delante de Dios, pecó delante de su prójimo, se arrepiente genuinamente de su comportamiento pecaminoso. Y luego de eso hace su mayor esfuerzo, su mayor dedicación y con conciencia busca cambiar eso. Busca actuar de mejor manera, busca dar en el blanco, quiere dar en el blanco, se esfuerza por dar en el blanco, pero sin embargo sigue fallando. ¿Ok? Se esfuerza por dar en el blanco, se esfuerza en hacer las cosas bien, pero para cumplir la ley de manera perfecta, todo parece insuficiente. Esa es una escena, pero hay una intención de querer dar en el blanco. También hay en muchas otras ocasiones que nuestros pecados también se deben ¿a qué cosa? A nuestro fracaso de dar en el blanco, pero porque hay una satisfacción interna de un placer. Es decir, no quiero dar en el blanco. Hay un deseo, hay una satisfacción que se sobrepone a mi deseo de dar en el blanco. Es decir, hay pecados que cometemos con toda la intención, es decir, no queremos dar en el blanco, queremos errar a propósito, por decirlo. ¿Ok? Entonces es mayor el deseo personal o lo que codiciamos es mayor, ¿no?, que nuestro deseo de agradar a Dios. Entonces eso también es visto de la misma manera. No queremos dar en el blanco ya de una manera directa y voluntaria en este sentido. ¿Ok? Si esa es la escena, la pregunta es, ¿qué hacemos si hemos transgredido la ley? Gálatas 3:10, ¿qué dice? Con respecto a aquellos que transgreden la ley, aquellos que no han dado en el blanco. Gálatas 3:10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Ok? ¿Qué hacemos ahora? Si hemos transgredido la ley, como lo hemos hecho, ¿verdad? Y si esa transgresión de la ley nos pone o pone a los transgresores en esa condición de maldición, ¿sí? Porque al haber transgredido, aunque sea un mandamiento, como ya vimos, eso es transgredir toda la ley.
Y cuando queremos hacer nuestro mayor esfuerzo, incluso, tampoco damos la medida, sino que también erramos en el blanco. Si esa es la escena, si no basta con cumplir con el 99.99% de la ley, porque igual reprobamos, si esa es la escena, la pregunta es, ¿qué hacemos? Bueno, lo que debemos hacer es precisamente acudir a aquel Hijo de Dios encarnado, a Jesucristo, que cumplió la ley de manera perfecta en favor de nosotros. Yo voy a dar mi mayor esfuerzo por cumplir la ley, conociéndola, sabiendo lo que el Señor dice, nos llama. Voy a tratar de no hablar contra el prójimo, no andar chismeando, de no codiciar, de no idolatrar, de honrar a mis padres, de no adulterar, de no robar. Yo voy a tratar de dar mi mayor esfuerzo con respecto a la ley. Pero ese esfuerzo no es suficiente, no es perfecto. Por ende, soy transgresor. Estoy en deuda. Estoy bajo maldición, según la Escritura. Pero la Escritura también nos dice, ahí mismo en Gálatas 3:13, ¿qué cosa? Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la ley y después de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en madero. Ok. Entonces, la esperanza que tenemos ante esta escena que hemos descrito, que es real, con respecto a la ley de Dios y al pecado, es que Cristo es quien nos ha redimido de esa maldición de la ley. Todos aquellos que han venido y vendrán al Señor en fe, en arrepentimiento, el Señor los redime de esa maldición de la ley, porque Él la cumplió de manera perfecta. Él se hizo maldición, Él ocupó lugar en la cruz por todos aquellos que iba a salvar. Él pagó el precio, pagó la deuda, murió en el lugar de los transgresores. Y eso es lo que nos permite ahora venir delante de Dios, no como el fariseo que vimos al principio, diciendo, Señor, yo hice esto, yo hice lo de acá, sino solamente diciendo, Señor, sé propicio. Soy pecador, pero confío en tu Hijo. Confío en la obra de tu Hijo y es lo único que tengo. No tenemos más. Entonces, solo su obediencia perfecta, solo la obediencia perfecta de Cristo cumple el estándar de la ley, al 100%. Entonces, necesitamos estar conscientes de esta verdad. En el capítulo 1 se habló de santos y somos santos por esto. Por esta obra de Cristo somos santos. Eso conlleva una responsabilidad en cómo debemos vivir. Eso conlleva examinarnos y que el pecado no desaparezca que no desaparezca de nuestras conciencias, en el sentido de que no pensemos que no lo hacemos o no pecamos o no desobedecemos o no transgredimos, sino que estemos conscientes más bien cuánto transgredimos la ley, cuánto desobedecemos la ley. El propósito de la ley precisamente es llevarnos a Cristo, porque Él solo la pudo cumplir. Pero ahora que estamos en Cristo, Cristo nos lleva a cumplir su ley. No para justificación, sino como decía Pablo en el texto que hablamos de los frutos de arrepentimiento, mostrando que Él nos ha salvado y nos ha puesto en la posición de santos, como hablaba el capítulo 1. Todo aquel que ha sido o será salvado por el Evangelio de la gracia tiene esta esperanza. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero de la misma manera, aquellos que están en esa nueva posición deben vivir consecuentemente con esa posición de santidad en que Cristo los ha puesto. Conscientes del pecado de nuestras vidas, esforzándonos por dar en el blanco cada día, pero viniendo a Cristo en arrepentimiento, en fe, solo confiando en Él. ¿Ok? Eso es un poco lo que habla el autor en su capítulo 2 con respecto a la desaparición del pecado.
En primera instancia las noticias son muy desalentadoras, hasta Cristo, en el cual tenemos esperanza. La siguiente semana, Dios mediante, hablaremos en el capítulo 3, que vamos a seguir profundizando en lo que es el pecado y cómo se ve el pecado desde adentro. Ese es un poco el enfoque de ese capítulo 3, y va a haber un ejemplo que se usa, de hecho el contexto del cáncer y lo que es el cáncer es el ejemplo que se usa para describir lo que es el pecado. Entonces consideremos leerlo, los que pueden recibir el PDF y los que tienen su libro, seguir meditando en aquello. ¿Ok? Déjenme orar para culminar este tiempo y continuamos. Señor, te damos gracias. Gracias, bendito Dios, por recordarnos por tu palabra. Cuán falibles somos y cuánto hemos transgredido tu ley, oh Señor. Desde los aspectos más insignificantes que quizás han pasado desapercibidos a nuestra mente, hasta aquellos más escandalosos, oh Señor. Señor, ten misericordia de nosotros y ayúdanos a poder examinarnos a la luz de tu palabra, que tu ley nos haga estar conscientes de cuán pecadores somos, pero a su vez también que tu ley nos lleve a Cristo en confianza, en fe, en arrepentimiento, sabiendo que solo en Él tenemos redención de nuestros pecados y solo en Él usted nos acepta, nos recibe como a hijos y solo en Él somos santos y solo Él puede capacitarnos para obedecer su ley y hacerlo de mejor manera cada día. Señor, te damos gracias por este tiempo, por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.